Escucharme, gracias por verme. Mi nombre es Roger Alejandro. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like, prender las notificaciones para que semana a semana ustedes puedan seguir disfrutando de estos nuevos episodios y además tengan ustedes la posibilidad de seguir ampliando sus conocimientos. Si a usted no le interesa el tema porque no le compete o porque no le afecta directamente, yo le invito a que igual los vea, porque eso lo que hace es ampliarle sus conocimientos y por supuesto le enriquece la cultura general, aún cuando el tema no le compete, porque eso nos pasa a los seres humanos. Cuando no nos interesa un tema o cuando no nos afecta directamente, pues dejamos pasar y ya está. Yo le invito a que vea este podcast de hoy porque va a estar súper interesante. Aquí en mi podcast, tu podcast tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como no está prohibido el tema de hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos para personas con discapacidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es una persona con discapacidad? Es aquella persona que por causas congénitas o adquiridas presentan alguna difusión o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, sensorial, intelectual, o combinaciones de ellas de manera temporal, permanente o intermitente, que en algunos casos impiden o dificultan su participación o inclusión en la vida familiar o social. A esto le llamamos nosotros como personas con discapacidad. ¿Y qué pasa cuando a estas personas se les vulnera o no se les garantiza sus derechos humanos? Pues bueno, hoy vamos a conocer un poco ese tema con un invitado súper especial desde Caracas, Venezuela. Él es, por supuesto, licenciado en Comercio Internacional, es técnico superior en Comercio Exterior, además es colega porque es locutor también, y hace unos años atrás fue diagnosticado con autismo, no de niño, sino ya de adulto. Y vamos a conocer un poco de su historia y de esa ardua labor social que viene desempeñando desde hace 5 años nuestro Arnaldo Santana, desde Caracas. Arnaldo, ¿cómo estás? Un gusto, buenos días. Bueno, buenos días. En principio quisiera saludarte a ti y a toda tu audiencia bueno, gustosamente nos está escuchando. Y bueno, nada, súper interesante el tema de hoy, que puedas darnos la oportunidad desde tu pantalla para que podamos concientizarnos un poquito más sobre las personas con discapacidad, que hemos pensado que son aquellas que tienen a lo mejor una situación por traumatología, y la realidad es que no es solamente a nivel óseo, sino que también está a nivel neurológico, y eso no nos ha permitido como sociedad incluirnos un poco más dentro del área laboral, de algunas instalaciones físicas, incluso en algunos centros comerciales, donde muchos no pueden incluso sentirse en su zona, porque bueno, no están aptos para estos ciudadanos, que no es una enfermedad, sino es una condición. Sí, Bueno, totalmente. Tú sabes que antes de comenzar esta conversación, lo dije en la introducción, a veces cuando no nos interesa el tema, porque no nos afecta o porque simplemente no tenemos a nuestro alrededor algún familiar o algún amigo o alguna persona cercana con alguna discapacidad, lo dejamos pasar y ya. Pero cuando nos toca directamente, sí empezamos a investigar, si nos llama la atención retroalimentarnos de información. Y con este podcast, yo lo que quiero contigo, que ya tienes varios años con esta ardua labor social en comunidades, garantizando y haciendo velar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Pero yo quiero empezar a ver, ¿cuáles son los derechos humanos de las personas con discapacidad? bueno, se ha trabajado para que tengamos una ampliación sobre lo que es el derecho humano, ¿no? La realidad es que toda ley que se promulga dentro del Estado debe estar basada dentro de los derechos humanos, permitirnos la defensa para que ese ciudadano, indistintamente sea en condición normal o en condición especial, pueda estar protegido por ese derecho, ¿no? Pero la realidad es que el principio es que tenemos que tener el derecho a la salud, a la educación, al tránsito público, porque la realidad es que desde las dificultades
que tiene el cuerpo no permite estar dentro de una condición que pueda estar dentro del derecho a circular por un tránsito regular, ¿no? Entonces, vemos personas con discapacidad en silla de ruedas que, por lo menos, estoy hablando de Venezuela, hay unos países que ya han avanzado un poco más sobre el derecho, porque es lo que me permite a mí el derecho a salir a la calle sin necesidad de que una persona me acompañe, porque muchos de los que hoy padecen de una situación incómoda, bueno, a lo mejor tienen un familiar que los pueda llevar a hacer alguna diligencia, a salir, a tener una distracción, pero hay otros que por su condición de vida no tienen ese familiar que los pueda permitir salir, ¿no? Entonces, lo que es la parte de vialidad no permite. Entonces, ya y eso es una vulnerabilidad al derecho humano de estos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar sobre ese punto que muchos nos hemos enfocado en lo que es las personas con discapacidad que están bajo una condición traumatológica, ¿no? Entonces, entonces tuvimos una amplitud porque la realidad es que hemos hecho alianzas. Yo soy el presidente de la ONG Acción Social y esto me permitió hacer alianzas con la Fundación de Asperger Venezuela, con la Fundación Cambiando Vidas Venezuela y entre otras que estamos muy preocupados por la situación que se han ido como apartando. El Ejecutivo Nacional, aproximadamente unos 8 años, ellos promulgaron una ley donde permitía la inclusión de personas con discapacidad al trabajo. O sea, el 0,5% de cada empresa, tanto pública como privada, tenía la obligación y el deber de incorporar, de incluir a estos ciudadanos en su nombre. La realidad es que muchas en el momento boom incluyeron a estas personas, llámese con autismo, llámese con condición física, pero siempre le daban o le otorgaban cargos de un nivel muy bajo. Es decir, ningún trabajo afecta ni daña, ¿no? Pero esta persona que a lo mejor tiene una capacidad intelectual súper alta, bueno, tuvo un accidente, hoy por hoy a lo mejor no se vale por sí mismo, pero el trabajo que le estaban dando eran como por lástima. Entonces, me parecía injusto que una persona que a lo mejor en vida propia había terminado su carrera universitaria, había trabajado exitosamente, pero por situación de vida le cambió el destino. Y entonces ahora lo que depende es de un trabajo de recepcionista, es un trabajo incluso hasta de vigilante, o sea, trabajos que no dignificaba incluso su síntesis curricular de años, porque la vida te puede cambiar así. Claro. Y nosotros lo que queríamos era que no solamente nos incluyeran, sino también nos dignificaran, porque muchas personas que a lo mejor no tienen la situación económica alta, porque es que resulta que los estratos sociales se empoderaron un poco más, porque no es lo mismo una persona con discapacidad que sea millonario, que a lo mejor es el dueño de la Procter & Gamble, y dice, bueno, él puesta en silla de ruedas y lo llevan en una silla con motor y se lo calan, lo cargan, le hacen... Pero una persona que esté en una condición vulnerable, que venga de un estrato un poco más bajo, no tiene el mismo sentido a nivel laboral. Entonces, bueno, hemos trabajado sobre eso, para que no solamente los incluyan, sino también para que sea dignificado lo que les estén otorgando o dando. Ahora, Arnaldo, te pregunto, ¿no? Sin caer en temas partidistas ni en temas políticos, porque creo que ya llevamos muchos años polarizados, ¿no? Y sobresaturados del tema, pero ¿quién protege a las personas con discapacidad? En este caso, en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que, fíjate, aunque no querramos caer en temas partidistas, siempre vamos a caer en temas políticos, porque esto nos los permite. O sea, la política es la que nos ayuda a obtener lo que realmente uno desea. Entonces, hay políticas de recursos humanos, hay políticas de empresa, o sea, la política es la que realmente nos lleva a nosotros a cumplir el fin de lo que nosotros queremos. Ahora, la política partidista sí es totalmente distinto. Yo soy militante de una organización política que es el único, y por eso soy militante de esa organización, que nos permite tener como unas casillas. En este caso, yo soy el secretario de Derechos Humanos. Entonces, como hicieron la inclusión de que, bueno, no solamente a nivel de partido siempre se ha caracterizado por tener el tema de movilización, de activismo, todo lo que es la parte de logística partidista.
En este caso, podemos coaccionar lo que es la política con lo social. Unimos lo que es la política partidista con la política social, pero una política social real desde lo que hay en el fondo, desde la base. Es decir, cuando nosotros unimos estas líneas, nace la Secretaría de Derechos Humanos, en este caso yo represento la del Estado Miranda. Okay. Y se han ido creciendo, porque es que este es un tema muy sensible que a muchos no les importa. Entonces, bueno, estamos empezando desde uno de los estados con el mayor corredor electoral más alto, para que nosotros podamos unificar criterios, unificarnos a nivel de, no solamente de la organización donde yo estoy, porque yo quisiera que tú también, que aunque no estés en la línea del partido que yo milito, también puedas hacerlo, porque es que la condición del ciudadano no va a depender del color que tú representes. Es esto. Estos 3 colores y estas 8 estrellas son los que nos representan a cada uno de nosotros, y es lo que nosotros realmente queremos. O sea, cuando nosotros tenemos una condición, yo no le voy a preguntar qué color tiene. A mí no me importa si es rojo, si es amarillo, si es blanco, si es azul, si es verde, no me interesa. Lo que me importa es que en este momento tú tienes una condición, y mi deber como trabajador social, como defensor de los derechos humanos, es realzar y reagruparte para que tú te sientas bien, porque ya es suficiente con lo que tú estás pasando. Sí. O sea, me cambió la vida, entonces ya es suficiente como para que el Estado, entonces tú me preguntas, ¿quién hoy defiende esos deberes y esos derechos humanos o a nivel de partido? Bueno, mira, es muy difícil porque de verdad que, si te soy bien honesto, el ejecutivo que hoy está gobernando, o sea, no se consigue muchas cosas que están en el mercado, mucho menos les pudiera a lo mejor, o sea, no voy a hablar mal de nadie, lo único que quiero es más bien invitarlos a que se unan a una causa, porque te repito, el tema de la condición no ve color, o sea, la condición es un tema que nos puede pasar a todos, y es así, o sea, tú hoy sales a la calle y Dios nos proteja a todos, pero muchos no saben si llegan porque tienen un accidente de tránsito y eso te cambia la vida. Entonces, bueno, hay como un vacío de interés. Sí, además que pueden existir las políticas, pueden existir los organismos que velen y garanticen todos esos derechos, pero creo, y corrígeme si estoy errado, que nos hace falta mucha cultura a la sociedad venezolana sobre la concientización para las personas con discapacidad, ¿no? Y creo que esta parte de las campañas y del trabajo que tú estás desempeñando en el estado al cual tú estás representando, que es el estado Miranda, tengo entendido que estás como secretario de Derechos Humanos, creo que esa campaña, si se expande por todo el territorio, pues yo creo que pudiéramos lograr muchísimo más, ¿no? Concientización, lo que tú hablaste al principio. Sí, bueno, fíjate que una de las cosas que más, es que pasa que la parte de derechos humanos tiene demasiadas aristas, ¿no? Y empezamos cuando yo asumo el cargo de derechos humanos, la realidad es que pensaban que yo me iba a orientar por la parte de presos políticos. Y es una realidad, porque ese es como el fervor de lo que piden en la defensa de los derechos humanos. Y es una realidad, eso está ahí, por eso digo que tiene muchas aristas. Porque cuando nosotros vemos un niño, porque va a hablar ya de edad más baja, que tiene una condición de autista, lo que dice, ese niño está loco, desde niño ya tú le estás marcando que está loco. Tiene una condición de acelerado, porque tiene hiperactividad, porque bueno, a lo mejor tiene una condición de bipolaridad, porque bueno, a lo mejor sus padres están trabajando para que tenga una mejor conducta a nivel de familia, porque ni siquiera eso sea porque es un niño, sino que tú vas a una reunión familiar y te dicen, no, que no venga María porque esa niña es insoportable, que no venga Juan porque ese niño lo que hace es saltar por toda la casa. Y entonces, bueno, lo que quiere es que ese niño también sea respetado y que tengamos no solamente la cultura, sino también el respeto. Porque empezamos a marcarnos ya cuando estamos en otra edad y dicen, no, pero es que está loco. O anteriormente, yo creo que ya hoy no tanto, pero antes todos eran mongólicos. Sí. Y suena feo, pero cuando tú veías una persona ni siquiera con síndrome de Down, sino con cualquier rasgo físico, que a lo mejor hubiera nacido con
un rasgo físico distinto al común, dicen, no, él es mongólico, él nació enfermo, o sea, empezamos a etiquetarnos, ¿no? Y eso es parte de la falta de los derechos humanos. Pero eso pasa en todo el mundo, ¿ok? Nosotros hemos tenido representación en este momento que estamos trabajando, bueno, sí, desde Miranda, pero hemos buscado enlace con países que ya están un poco más desarrollados. Por lo menos en el caso de Alemania, yo hice un trabajo bastante interesante en Múnich y Alemania, y bueno, la realidad es que no podemos ser tan radicales, allá no les importa nada, pero aquí sí nos importa porque somos de etiquetar. Etiquetamos y no solamente faltamos el respeto, sino también nos sentimos, porque nadie se quiere sentir apartado, aislado, o porque nadie quiere nacer con una condición distinta. Y que nuestra sociedad también puede ser hasta muy cruel muchas veces, ¿no? Inclusive, bueno, lo que tú decías anteriormente, cualquier persona o cualquier niño con alguna condición, síndrome de Down o con algún rasgo visto, ¿no? Se monta en el transporte público y la gente se le queda viendo como que si fuese un extraterrestre. Y la gente todavía concientiza que existen condiciones especiales, y creo que eso es lo que nos falta un poco a la sociedad de nosotros, campañas de concientización donde se vele la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Creo que nos falta muchísimo eso, ¿no? Pero ahora, yo te pregunto, ¿la inclusión de las personas con discapacidad se hace presente hoy en día en Venezuela? Bueno, se ha tratado para que incluyan, ¿no? Porque ahorita hay como te dije al principio, tiene muchísimas aristas, y cuando hablamos de inclusión, decimos a quién vamos a incluir. O sea, quién cumple el nivel de que tú puedas estar dentro de la nómina a nivel laboral, ¿no? Porque es que la inclusión te habla de que yo también pueda ir para un centro comercial sin tener la necesidad de que alguien me acompañe. Estamos hablando de personas con una discapacidad física. Las personas con discapacidad motriz, bueno, a nivel neurológico, ya es un poco distinto porque pueden valerse por sí mismos, pero tienen un tema de paranoia. A lo mejor cuando hay mucha aglomeración de personas, se siente que, bueno, le puede venir un ataque de pánico, le puede venir un ataque de ansiedad. Y hoy por hoy, después de pandemia, muchos desarrollaron el tema del pánico y a lo mejor tenías oculto una situación neurológica, psiquiátrica, y no lo sabías. Tenías a lo mejor síntomas que tú decías, bueno, pero yo ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué estoy actuando de otra? Y resulta que siempre tuviste una condición, pero no le hiciste caso. Entonces, la inclusión, estamos trabajando es que nos permitas que tengamos, por lo menos en el caso de algunos centros comerciales, hoy aquí en Venezuela, no voy a nombrarlos, pero no les hago publicidad a nadie de gratis. Hay estacionamientos, bueno, tú te bajas de tu carro, chévere, buenísimo, pero el ascensor tienes que subir escaleras. Entonces, de nada sirve que tú tengas un estacionamiento y donde esa persona puede en silla de ruedas subir, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado a que esa inclusión también empiece por cada una de las zonas donde pudieran transitar o ir, porque no solamente puedo ir para la plaza, también yo merezco ir a conocer un centro comercial, yo también merezco visitar tiendas, yo también merezco tener una vida propia. Y bueno, estamos trabajando sobre eso también o sea, vamos a empezar a hacer reuniones con el tema de centros comerciales para que, o sea, se puedan escuchar nuestra voz. No sé hasta dónde podamos, o sea, no sé hasta dónde, porque estamos en eso. Sí, ahora, Arnaldo, te pregunto, ¿no? ¿Qué se está haciendo para lograr o para hacer velar o garantizar esos derechos humanos? Háblanos un poco del trabajo que tú vienes desarrollando desde hace 5 años. Bueno, fíjate, en principio se está trabajando con las personas que tienen discapacidad física. La realidad es la que hoy más nos preocupa, por lo que te repito, nosotros no tenemos la infraestructura, no solamente de vialidad, sino también la parte empresarial que no nos permite que esas personas tengan un crecimiento. Pero también la realidad es que la gente quiere hacer como un poquito de dibujo libre, entonces creen que la inclusión empieza desde
comunidad LGTB, que entonces, o más, no sé cómo es el momento, que, bueno, vamos a incluirnos, ¿no? Entonces, vamos a incluir esto. Entonces, ¿a quiénes vas a incluir? O sea, ¿qué se está haciendo para la inclusión? O sea, entonces, bueno, incluyo a los de la comunidad, incluyo a los que tienen discapacidad, ¿a quiénes incluyo? Entonces, la idea no es que saquemos a nadie. O sea, lo que nosotros queremos como defensores de los derechos humanos es que, bueno, sí, vamos a ordenar. O sea, ¿cómo lo ordenamos? Bueno, vamos a concientizar, vamos a crear que cuando tú vayas a construir o modificar o vayas a remodelar ese espacio que tengas, pienses en estos ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos, porque la realidad es que cambiar lo que ya estaba hecho es muy costoso, pero lo que queremos es que eso a nivel de vialidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, trabajando para que en principio la Asamblea Nacional nos pueda escuchar. Pasa que Venezuela es un tema político que si yo lo hago porque estoy en una condición de un partido de oposición, quiero hacer campaña. Y no han entendido que no es una campaña partidista ni política, es una campaña, como dije al principio, es una campaña de beneficio para cualquier persona que tenga el color que desee tener. Entonces, hay como siempre muchas trabas y no hemos crecido como deberíamos hacerlo como sociedad. Y ya no depende de nosotros, porque ciertamente Arnaldo no es solo. O sea, yo no estoy hablando por Arnaldo solo. Esto ya ha ido creciendo, ya cada quien, todos los que trabajan dentro de la fundación son personas que han sentido y han vivido y han padecido estas condiciones. O sea, son personas que manejan el tema por experiencia propia. O sea, no se está improvisando, pero no tenemos el poder legal de decir, mira, nosotros queremos hacer esto para que se cumpla y se ejecute. Nosotros tenemos muchísimos sueños y queremos que en algún momento nuestras barriadas pudieran parecerse un poco a Medellín, para que esas personas con discapacidad, por lo menos en el caso de nosotros fuimos a José Félix Rivas, porque yo soy oriundo de Petare, y un chamo de 26 años, bueno, vivió una situación difícil con el tema de algo. Le cayó una bala en su cuerpo y esa bala, estando en su casa, le cayó una bala en su cuerpo, le dañó la médula ósea y de un día para otro quedó sin poder caminar. Y no es que solamente no pueda caminar, sino que no puede salir de su casa porque son cantidades y cantidades y cantidades de escalones. Y entonces bajarlo depende de que 3 o 4 hombres puedan cargarlo y poder llegar abajo a la zona 6 de José. Entonces es muy difícil que esta persona pueda volver a tener una vida. O sea, el único sol que él ve es el de la ventana de su casa. Wow. Entonces, bueno, hay muchos proyectos que se están trabajando, pero te repito, yo trato de no caer en buste a las personas y de hacer más proyectos más reales. Por lo menos en el caso de la Fundación Asperger, estamos trabajando para que estas personas con condición de Asperger o de autismo, bueno, sean incorporados en la sociedad a nivel laboral, para que no vean a los niños con autismo como que si fueran locos, mongólicos, sino que son niños incluso más inteligentes que en una condición normal, pero los hace diferentes porque son sumamente inteligentes. Y la sociedad tampoco está preparada para ver un niño de 3, 4 años que ya te sepa hablar inglés, que te sepa las tablas de multiplicación, las de división, porque bueno, tienen una capacidad intelectual un poco mayor. Entonces, ¿qué estamos haciendo para todo este conglomerado? Bueno, estamos trabajando todos los días del turno, todos los días, para que nuestra voz sea escuchada. ¿Es difícil? Sí, bastante. Nadie dijo que iba a ser fácil. O sea, el día que nosotros decidimos trabajar sobre esto, sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco es imposible, porque bueno, hemos logrado que en algunas empresas pongan las barandas, las caminatas rectas para... O sea, es que yo quisiera que la gente entendiera, los baños no los pueden poner, señores, en el tercer piso. Yo fui que estos días para un restaurante y vivo peleando, porque fui a un McDonald's y tengo que mencionarlo porque de verdad que me dio muchísima molestia, donde el baño está en el tercer piso. O sea, por favor, por lo menos haz un baño para las personas y bueno, que por suban, ¿no? Y no estoy hablando ni siquiera personas con discapacidad, porque te digo, hablamos de todas las personas que tengan una condición, una persona adulta, que es sana, que tiene 80 años. O sea, no estoy hablando de personas con discapacidad, una persona adulta que tiene 80 años, que requiere ir para el baño, no va a subir 3 pisos. Ahí sí se cae por ahí. Sí, no, creo que nos falta muchísima concientización, ¿no? Y tú lo hablabas al principio.
Hablar de esas políticas, porque la política siempre va a estar presente, ¿no? Pero era lo que tú comentabas al principio. Las personas con discapacidad no tienen ningún tipo de color ni ningún tipo de partido político. Hay personas con discapacidad de un lado, hay personas con discapacidad de otro lado, y lo que hay es que unificar esas proyectos, esas campañas para una concientización y por supuesto para que estas personas se les garantice y se les vele y no se vean tan vulnerables en sus derechos humanos, ¿no? Y tú lo hablabas al principio o lo comentabas anteriormente. Hace unos 8 años, 10 años atrás, yo me recuerdo en Venezuela sí se empezó a incluir un término que es bastante odioso, ¿no? Se empezó a incluir en estas empresas, en varias empresas, a personas con discapacidad motora, intelectual, física, pero los cargos, y lo voy a decir sin ningún tipo de problema, cuando tú ibas a un establecimiento de comida rápida, tú veías a personas con condición de síndrome de Down, pero los veías limpiando, barriendo, que el trabajo no dignifica, pero a lo mejor no le daban esa oportunidad a esa persona y que tenía una capacidad intelectual más avanzada que cualquier persona normal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no se le daba esa oportunidad. No sé si eso se ha perdido, no sé si hoy por hoy se siguen incluyendo estas personas, tú que estás allá en Venezuela. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, llegó un momento que nuestro país vivió por un fenómeno migratorio, y eso es una realidad. Nosotros estamos trabajando para que dentro de la fundación nosotros tenemos un proyecto que se llama Hagamos País y no Maletas. Y empieza desde eso, porque bueno, realmente esas personas con una condición distinta, lo que le daban era el de aseo, ¿no? La realidad es que yo entiendo que esas personas a lo mejor no pudieran ser los gerentes de la empresa, eso lo sabemos. O sea, yo estoy consciente que a lo mejor no puede llevar un cargo distinto. Y eso yo creo que no lo estamos discutiendo, porque hoy por hoy, ya como el fenómeno migratorio creció, las empresas dijeron, bueno, esto es lo que hay, aquí no hay más personas. Se quedaron los que tenían que quedarse y, como yo siempre he dicho, es tan valiente el que sea como el que se queda. Pero la realidad es que ya hoy como que no les importa tanto a que si tiene una condición y el cargo está vacante, vamos a ponerlo. O sea, eso yo creo que no es, ya hoy se ve como medianamente normal, ¿no? Yo, por lo menos hay una red de farmacias aquí en Venezuela donde sí le han dado muchísimas oportunidades, creo que una de las mejores, y hemos trabajado bajo su fundación, igualmente que una de las de alimentos, que han permitido que ellos no solamente sean incorporados en su nómina, sino que hoy por hoy sean reconocidos. Eso ha avanzado. Lo que no ha avanzado es en el permitirle el crecimiento. O sea, ellos llegaron hasta donde tenían que llegar. ¿Qué viene ahora? O sea, yo siempre voy a ser el que va a ordenar, porque para ellos ascender es que, bueno, ya no pasas boleto, sino ahora ordena las despensas. Entonces ya ellos saben que tienen que ordenar las despensas. Hasta ahí, o sea, ellos tienen un tope, y ese tope, bueno, yo no soy quien para decirle si ellos pueden avanzar un poco más o no, porque eso depende de su superior, y eso no solamente sucede con personas con alguna discapacidad, sino también con las personas que tienen una condición medianamente normal. Eso va a depender de su superior, no depende de nosotros. Lo que nosotros sí estamos peleando es que ese porcentaje que nos permite la ley sí sea activado. ¿Ok? Porque bueno, la realidad es que Venezuela no está pasando por su mejor momento, pero también es cierto que han venido incrementando un poco, no sé bajo por qué concepto, pero se han abierto nuevamente distintos negocios, y dentro de esos negocios que se ven bien bonitos, no veo a ninguna persona que tenga una condición distinta. Unas redes de supermercados súper grandes. En estos días lo visitamos, pero te repito, nosotros no tenemos la capacidad legal para poder fiscalizar. Anteriormente, por lo menos el Ministerio del Trabajo hacía ese trabajo, con la Inspectoría del Trabajo, como se llamaba. Y ellos verificaban si dentro de su nómina había esa cantidad de personas con discapacidad. Y eso hoy no pasa. Nosotros lo estamos haciendo por voluntad propia, pero no tenemos el tema legal para poder concientizar, más no obligar, porque eso lo debería hacer el Ejecutivo y no lo hace. No se está haciendo.
Sí, sí, terrible. Ahora, en base a tu experiencia y de todo el trabajo que han venido desempeñando tanto tú como la fundación eh, que liderizan, ¿qué crees tú que hace falta para garantizar esos derechos humanos en Venezuela? ¿Qué crees tú cuál sería la fórmula ideal? Bueno, ¿qué hace falta? Mira, hace falta muchas cosas y te digo, no sé si yo para decir para que lo primero que hace falta es cambiar el sistema, porque es que o sea, es tan complicado, porque cuando tú dices, mira, yo quiero vivir en un país, o sea, yo voy a decir, hubo una moda donde decía Venezuela se arregló. Ujú. Y yo decía, señores, Venezuela se arregló cuando yo vaya a un centro comercial y vea que esas personas puedan estar libremente. Venezuela se arregló cuando yo vaya o sea, yo siempre he dicho que el sistema de salud en Venezuela, históricamente, no solamente con estos años se han venido gobernando, históricamente el sistema de salud ha tenido un poco de desequilibrio profesional. Entonces, Precario, ¿no? Venezuela se arregla cuando yo vea que esto tenga un poco más de conciencia, ¿no? Un poco más de permitirnos que nosotros podamos tener un espacio de calidad, de vida, y eso a lo mejor nos va a llevar muchísimo tiempo y no va a depender de solamente Arnaldo. Son muchísimas fundaciones que hoy por hoy están trabajando, por lo menos en el caso de la Fundación Juan Pablo II Santos, porque es que esa es otra. Nosotros tenemos muchísimos hoy influencers y yo los veo tan vacíos y yo de verdad que tengo una capacidad y lo voy a decir, yo te conocí por lo que tú pones en el post de una Maite Delgado, que para mí es un ícono de Venezuela, sí. Y que creo que bueno, nos ha enseñado desde bajar el ego, porque también es válido, pero cuando tú ves que otras personas han tenido un poco más de oportunidades que otros y han mantenido, o por lo menos han controlado ese ego, ¿no? Entonces, vemos que estos influencers hoy por hoy, yo quisiera que por lo menos un minuto de una historia sirviera para esto. O sea, yo prácticamente tú tienes que jalarle a estas personas que lean lo que tú... O sea, yo estoy cansado de escribirles a muchos, soy amigo de varios. En el caso, por lo menos, la Fundación Juan Pablo Santos, no tengo contacto con ellos, pero sí les hago un seguimiento y creo que trabajan bastante. Pero parece que la gente ve el que tiene una discapacidad como el influencer, por lo menos en el caso de Michael Melamed. Yo soy, o sea, ¿por qué a nosotros nos pasan las cosas? ¿Y cuál es el mensaje que nos está dando la vida? O sea, ¿por qué? O sea, bueno, a lo mejor Michael se ha dedicado a divulgar, a orientar, a capacitar, a todo eso, pero lo que realmente se desea es crear proyectos, porque yo no voy a decir lo que ya todo el mundo sabe. O sea, lo que nosotros hemos venido hablando, yo creo que la gente lo sabe, sale a la calle y sabe que aquí la vialidad no está apta para personas con discapacidad física. Y eso lo sabe todo el mundo. Van a escuchar lo que ya yo sé. Lo que se está realmente solicitando desde un equipo que nos acompaña es de hacer masas para que se ejecute lo que realmente queremos transformar. No decir todo lo que ya uno sabe, porque si ya yo voy a escuchar lo que ya yo sé, me aburro, me fastidio, y a lo mejor lo hablo también desde mi condición, ¿no? Porque no tengo filtro. O sea, a mí cuando me detectan que soy autista es por eso, porque yo no tengo filtro. O sea, yo lo que siento lo digo y a lo mejor eso no me ha permitido a lo mejor a mí crecer un poco más, porque a la gente no le gusta escuchar muchas veces la verdad. Y no nos permite a lo mejor, o sea, ¿qué queremos nosotros? Bueno, sí, que esos influencers, bueno, pudieran a lo mejor entender que alguien de su familia, alguien, a lo mejor llámese un hermano, un tío, un vecino, alguien dentro de su círculo está padeciendo de algo. Y o sea, no hemos sentido como, no sé si es frivolidad, no sé si es que no me importa, no sé si es que lo hago por lástima a veces, entonces déjame ayudar a porque está pidiendo un GoFundMe y le falta algo, entonces... O sea, creo que si tenemos una comunidad a nivel de redes, vamos a cambiarla, a construir, pero también a transformar. Y eso es lo que nosotros realmente queremos conseguir desde este trabajo. Porque es un trabajo, porque yo todos los días salgo a la calle a hacer país.
Claro, claro, claro. Y además que el tema de las plataformas digitales, en este caso el tema de los influencers, creo que nos desviaríamos un poco, pero qué bueno que lo tocaste, porque si cada uno de esos influencers pusiera su granito de arena e hiciera un contenido de orientación, de información, de concientización, que es válido que hagan el contenido que quieran hacer, porque son Ah, influencers y se han hecho influencers gracias a su contenido, pero si dedicaran, aunque sea unos minutos, yo creo que la realidad sería otra, ¿no? Y hoy por hoy pienso, sí, yo no soy influencer, no soy youtuber, de hecho, de hace unos meses para acá empecé este camino de podcast, pero mi objetivo es llevar información, llevar orientación, contenido distinto, contenido que quede, que deje, que amplíe los conocimientos, pero pienso que si no hay un intercambio, no les interesa. Es a mi parecer, es mi opinión muy personal. me da mucha tristeza eso porque, bueno, yo le he escrito, en estos días hablé con una influencer que estaba Ujú, pasando por una situación ujú. y le dije, ¿cuál fue el mensaje que te está dando la vida? O sea, la vida te está enseñando a ti a que, o sea, muchas veces nosotros pasamos por situaciones que no sabemos por qué. Y esas Ujú, situaciones que están pasando es porque si yo tengo a lo mejor la suerte de tener una comunidad por redes o con un alcance a mayor al que podamos tener tú y yo ujú, creo que enseñarles a esas personas que pueden colaborar, no estoy hablando de dinero, o sea, no nos interesa el dinero, nos ujú. interesa es que nosotros podamos transformar por medio de sus redes, porque tienen un alcance aún mayor. Entonces, a lo mejor pudiéramos llevarles un mensaje a esas personas que están aperturando centros comerciales, que están aperturando restaurantes, que aquí en Venezuela parece que ahora todo el mundo quiere ser chef, y tienen a lo mejor contrataciones por vía de redes. O sea, chamo, por lo menos en tus redes. Mira, yo no he visto el primer influencer que diga, mira, van a aperturar tal restaurante donde van a meter personas a trabajar bajo estas condiciones. O sea, no he visto el primero no lo he visto. Entonces, Y creo que ni lo vas ¿qué a hace? ver tampoco. ¿Ah? Creo que ni lo vas a ver tampoco. A lo mejor no lo voy a ver, pero la vida Da mucho. me lo va a agradecer. La vida me lo Sí, va a agradecer porque no importa que no lo hagan, pero yo lo dije. Y eso va a exacto. quedar marcado hoy en tu programa en cualquier momento de la vida. A lo mejor pasan dentro de 10 años y bueno, algún día verán esto y van a saber que nosotros levantamos una voz no solamente para el político, sino también para el que maneja una comunidad electrónica bastante alta a nivel de redes sociales, porque todos son culpables. O Sí, sea, aquí tú me vas a decir a mí, ¿quién es más culpable? Todos. todo, sí. Aquí todo el que pueda hacer algo y no lo hizo es culpable. No, y que volviendo al tema de los influencers, quien los hace virales somos nosotros mismos, compartiendo, retuiteando o reposteando ese contenido. Arnaldo, ya para ir terminando, ¿no? Quiero hablar un poco el tema. ¿Tú te aferras a esta labor social o a esta lucha constante que tienes tú para garantizar estos derechos y para hacer velar estos derechos humanos para personas con discapacidad una vez que te diagnostican a ti con autismo o antes de tu diagnóstico ya tú venías trabajando con esta labor social? Sí, bueno, yo creo que el servidor social, yo creo que por eso se nace y no se hace, ¿no? Por eso Ujú, se nace. Yo, bueno, yo me gradué en comercio internacional, pero mi ujú, primera carrera fue comercio exterior. Y ujú, tengo que agradecer que en ese momento pude hacer pasantías en la administración pública, en cargos bastante interesantes. Y fui creciendo como muy rápido, ¿no? Pero llegó un momento que una de mis jefas me llama porque yo tenía aproximadamente casi 150 personas a mi cargo. ujú. Y yo creo que las 150 me odiaban, ¿no? Y entonces yo no sabía por qué me odiaban. Yo decía, bueno, pero porque siempre he sido muy cuadriculado, he sido demasiado perfeccionista y no me gusta que las cosas salgan feas ni mal ni no sé qué, pero tengo una condición y esa es una realidad que
soy bipolar en determinados momentos. Entonces la gente decía, no, porque él es bipolar, no, porque es esto, no, porque lo otro. Pero como chisme de pasillo. Eso llamó en conciencia a la directora de recursos humanos y me dice, mira, yo creo que tu trabajo es excelente, esto no se esto, o sea, el trabajo que se está haciendo es extraordinario. Yo creo que si no estuviéramos bajo la gerencia tuya, esto a lo mejor no funcionaría, pero la realidad es que tu equipo de trabajo no te soporta. Eso me dejó a mí como llamado, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me soportará? ¿Serán que me ven bajo que a lo mejor soy prepotente, a lo mejor soy engreído, soy... Bueno, la realidad es que no me soportaba. Y me mandan a hacer como un ensayo a nivel de psicólogo, a nivel de psiquiatría, o sea, todo ese poco de cosas para ver por qué no era normal que 150 personas no te quisieran. Y era una realidad. Como los tests necesarios y empezaron a ver picos muy altos de mi personalidad y empezó como una alerta, ¿no? Y me diagnosticaron autismo, que para mí fue muy sorprendente porque yo tenía una condición distinta y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo me aíslo, o sea, yo no sabía por qué yo me aislaba, yo veía muchísima gente y yo me aíslo. O empezaba a sudar frío, yo no sabía. O sea, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, que yo me aislaba, yo no soy de tener amigos, yo no soy, o sea, yo me aíslo, pero a la hora de trabajar, vamos a hacer esto, y me buscan es por tema de planificación y organización, más que todo se enfocan en eso, ¿no? Entonces, cuando yo vi que la gente empezó como a hacerse de mi trabajo, como apartarse, o sea, pero ya no, o sea, yo me quedaba siempre como solo, ¿no? Yo dije, esto no es normal. Cuando me ponen en terapia, bueno, el doctor me manda, me secuestran, a mí me secuestran aquí en Venezuela, y ese fue como el detonante, ¿no? El detonante de que yo no podía salir porque yo a mí me faltaba el aire y yo decía, nada, me dio un infarto. A mí me dan infarto todos los días emocionalmente, ¿no? Y fui medicado. En eso que fui medicado, bueno, nada, me sentía como mareado, no me sentía bien, y así estuve como 2 años. En esos 2 años, bueno, nosotros, el equipo que estaba trabajando conmigo, me veía distinto, porque ya estaba dopado, eso era lo que querían, estaba dopado, ¿no? Y un día me levanté y dije, mira, si el cáncer hoy por hoy tiene cura, porque yo sí creo que el cáncer ya hoy por hoy tiene por lo menos más alivio que años anteriores, porque yo me voy a seguir atando a una pastilla que no me va a curar, o sea, a mí no me va a curar la pastilla, porque lo mejor que tú puedes hacer es asumir, o sea, cuando tú asumes la condición que tienes y decirlo, bueno, hay muchas personas que tienen una preferencia y lo dicen, yo una condición distinta, ¿y por qué lo voy a ocultar? Porque es que resulta que la gente cuando va al internista lo dice, ay, yo fui al internista, tomame la atención que soy hipertenso, yo fui al cardiólogo porque tengo un pez en el corazón, yo fui al ginecólogo y la mujer tiene esto. Pero para decir que van para un psiquiatra, eso no lo van a decir nunca, porque si tú vas para un psiquiatra, pues vas loco. Entonces, yo preferí asumirlo. Entonces, yo agarré el trabajo que tenía, guindé la corbata, guindé el partón, me alejé de todo y dije, yo creo que si el mensaje que la vida me dio y estoy saliendo de esto, bueno, porque estudié CRP, porque me formé para ser coach motivacional, porque entendí que nosotros pudiéramos salir adelante a nivel mental, porque bueno, no es que yo sea hippie, porque la gente dice, bueno, pero es que hablando de hippie, no es que sea hippie, sino que sucede que nosotros tenemos un control mental más fuerte de lo que manda nuestras emociones. O sea, yo mando a mi cerebro que, bueno, tengo que bajar el ego, tengo que bajar porque tuve a lo mejor ego combinado con el miedo, con el pánico, con todo eso, hay un conglomerado. Entonces, ¿por qué decidí meterme a hacer el trabajo social? Porque yo lo viví. Yo sé lo que es padecer de pánico, sé lo que es padecer de ansiedad, yo sé lo que es ir para un centro comercial y que te den una loquera ahí que te quiere salir corriendo. Yo sé lo que es a nivel laboral cuando la gente te ve un perfil que pueda estar capacitado al cargo, pero tu equipo no te lo permite y valen más 150 personas que uno solo. Entonces, por uno solo no van a sacrificar. Entonces, por eso fue que dije, mira, ya que hay que entender lo que está sucediendo y
de ser la voz de alguien, porque muchas personas están padeciendo esto y no lo dicen por lo que dije, les da miedo o pena decir que van para un psiquiatra. Entonces, desde ese momento, empecé a trabajar como cosa de la vida. Luego, por destino, mi mamá tuvo un accidente que la atropelló una moto y, bueno, gracias a Dios nosotros podíamos cubrir algunas necesidades de esta operación porque el sistema de salud estaba muy mal. Y logramos cubrir algunas cosas, pero nos cambió la vida. Entonces, cuando tú empiezas a construir desde la verdad, no hay nadie que pueda decir, eso no es así, porque tú lo estás viviendo desde tu verdad, desde tu espacio. Entonces, eso ha permitido que cuando yo vaya a las comunidades, porque todos los días recorro las comunidades, no hay un día que yo no deje salir a la calle para estos testigos de Jehová, y que me perdonen los que creen en testigos de Jehová, para estos testigos de Jehová, vendedor de Herbalife, para esto, todo lo que te toca la puerta diaria, yo soy así, nosotros salimos todos los días a la calle a generar un impacto social dentro de la comunidad. Que tenga un impacto en corto plazo, no lo sé. Nosotros tenemos como un plan operativo de cuánto a cuánto pudiéramos a lo mejor ir creciendo. Lo que pasa es que la situación económica en Venezuela es muy alta y la gente todavía está como medidera. Entonces tú vas y la gente cree que tú manejas muchos recursos. Nosotros no manejamos recursos, es con nuestros propios trabajos que, bueno, hacemos rifas, hacemos jornadas. Hay algunas otras fundaciones que nos van a aportar. Para nadie es un secreto que hoy por hoy los señores que hoy gobiernan agarraron la ONG y las fundaciones y empezaron a investigarla. Y resulta que nosotros, en mi caso no aplica porque no hemos tenido ingresos de afuera, sino son ingresos, más bien si nos investigan nos darían. Sí, pero la realidad es que la gente, cuando tú llegas a una comunidad, siempre lo que piden es que los ayude. No hay comunidad que no tenga una necesidad. Entonces, allí es donde están los derechos humanos, porque, bueno, no fui a lo mejor para concientizar por el tema emocional, por el tema neurológico, por el tema físico, pero termino solicitando el deber y el derecho humano a la salud, a la educación, pero también a los servicios públicos, porque muchas zonas padecen de agua, no tienen energía eléctrica, no tienen la seguridad, no tienen. Entonces, esa es una violación de los derechos humanos a la calidad de vida. Entonces, el vital líquido es el agua, y si tú tienes 3 años sin agua, ¿cómo vives? Claro. Entonces, fui por un punto y terminé saliendo por otro. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, si soy el secretario de Derechos Humanos, yo no puedo anclarme a un solo punto, tengo que hacer una amplitud con las distintas aristas que hoy le corresponde al derecho humano. Querido Arnaldo, te agradezco que me hayas regalado estos minutos para quizás concientizar un poco a través de esta ventanita, a través de este podcast, ampliar la información acerca de los derechos humanos para personas con discapacidad. Tú sabes que yo tengo un dicho que dice que granito a granito se van construyendo grandes fortalezas, ¿no? Quizás el trabajo, el resultado no lo vas a ver mañana, pero se siguen con esa concientización, trabajando arduamente, socialmente, en los barrios, en las comunidades, inclusive también en espacios y en urbanizaciones de clase media. Creo que si nosotros llegásemos a agrupar todas esas organizaciones, todas esas campañas, todos esos esquemas, esas estructuras de concientización, vamos a llegar lejos, ¿no? Porque eso es lo que nos hace falta a nosotros, un poquito de concientización, un poquito de manejar el tema en la realidad. Un mensaje final ya para terminar. Bueno, nada, vamos a creer en cada uno de nosotros. Yo siento que el poder de la transformación empieza desde el adentro. Muchas veces nosotros nos dedicamos a arreglar nuestras casas, a arreglar nuestras vidas, y no arreglamos realmente nuestro templo. Y no es ser banal, es que nuestro templo es nuestro cuerpo y hay que alimentar el alma. Cuando nosotros alimentamos esa alma, somos mejores humanos, porque, bueno, no tenemos rencor, no tenemos diferencias o sentimientos oscuros, sino estamos construyendo un progreso para tus distintos deseos. Y siempre le digo a todo el mundo, vamos a construir desde la verdad. No construya desde la mentira con nada. O sea, no seamos falsos de lo que no se puede cumplir.
Muchísimas gracias a ustedes también, gracias por habernos escuchado, por habernos vistos. Si les gustó el tema de hoy, ya saben, suscríbase, comente, dele like, comparta, prenda las notificaciones, como lo dije al principio, para que semana a semana sigamos disfrutando de episodios distintos, contenido que sume, contenido que le deje al futuro, al presente, a mediano, a corto, a largo plazo, pero que siga ampliando esos conocimientos para saber un poco más de estos temas. Si le interesa, no le interesa, si le afecta, no le afecta, igual véanlo, porque eso puede en algún momento llegar a dar mucha importancia. A ustedes gracias también por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega aquí en mi podcast, tu podcast Tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como no estuvo prohibido el tema de hoy. Arnaldo, muchísimas gracias.